considerando la mesa del Señor. Es decir, ¿qué es? ¿Qué implica? ¿Qué quiere el Señor mostrarnos en su palabra cuando nos habla de la mesa del Señor? Y hemos llegado a un aspecto de esta ordenanza de la mesa del Señor sumamente importante. Hemos visto en estos 2 últimos domingos que se trata de una ordenanza de pacto. No es cualquier cosa. Es una ordenanza de pacto. Es decir, Cristo nos ordena a los hijos del Padre que participemos de la mesa del Señor en virtud de un pacto. O dicho de otra manera, Cristo nos invita a participar de su mesa porque ha venido a entablar una relación de pacto con nosotros. Ya vimos en qué consistía el pacto. El Señor le llama el nuevo pacto, que es el pacto de gracia. Ya nos paramos a ver qué significaba todo eso. Y dijimos la vez anterior que, bueno, puesto que es un pacto de gracia y Dios ha venido a entablar una relación de pacto con nosotros, esta debería de ser la respuesta definitiva a la pregunta inquietante que muchas veces nos hacemos en nuestras iglesias modernas hoy en día y que tanto quiebra la cabeza a los pastores y a los líderes de iglesia. Es decir, ¿quién puede participar de la mesa del Señor? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y decíamos, bueno, pues la respuesta la tenemos aquí. Todos aquellos con los que Dios ha pactado, todos aquellos sobre los que Dios ha derramado su gracia. Y claro, nos quedamos así un poco de cuadro porque tuvimos que reconocer, claro, es que, Mario, esta respuesta es muy genérica. No vale, y claro que no vale, porque estamos llamados a escudriñar las Escrituras y dijimos, eso tenemos que hacer, debemos afinar, debemos ver las señales que nos muestra la palabra de Dios que describen a todos aquellos con los que Dios ha entablado una relación de pacto. Y dijimos, gracias a Dios Espíritu Santo, que ha dejado perpetuada en su palabra tantísimas y tantísimas señales que deben evidenciar todos aquellos que viven en una relación de pacto con Dios. Tantas que no podíamos pararnos a considerarlas todas. Y dijimos, vamos a considerar al menos las 10 que consideremos más importantes. Y en el último domingo, pues, consideramos las 5 primeras. Comenzamos a ver algunas. Y dijimos, una señal, la aceptación del pacto. Es decir, alguien no puede vivir en pacto con Dios si previamente ese pacto no ha sido aceptado. Y nos paramos a considerar cómo se llegaba a esa aceptación del pacto. Y dijimos, no por voluntad propia. Todo lo contrario. Nuestra propia naturaleza es tendente a rehuir, tendente a cuestionar, tendente a todo eso. Nos paramos a verlo. Y dijimos, se llega a aceptar el pacto por obra del Espíritu Santo, que nos mueve al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, que viene a pactar con nosotros. La primera señal. La segunda señal, consecuencia de la primera. A partir de ahí, dejamos de tener una sensación de que Dios nos es contrario y obtenemos un sentimiento seguro, firme, de que Dios ahora está a nuestro favor. Esa fue la segunda señal que vimos. La tercera señal. Tenemos la certeza, la seguridad, la plena seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y nos paramos a ver también un poco algo de eso. Nuestros pecados han sido perdonados con todo lo que implica. Si el pecado ha sido perdonado, ahora tengo paz con Dios. Como decía
el obispo de Liverpool, John Charles Riley, este gran hombre de Dios. El pecado no perdonado mata la paz, pero al contrario también. El pecado perdonado trae la paz de Dios al corazón del cristiano. Y dijimos, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora hemos sido justificados. Ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y tenemos una esperanza de gloria. Todo lo que se deriva del perdón. Tercera señal esa. Tenemos la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y dijimos, hay una cuarta señal que evidencia todo aquel que vive en una relación de pacto con Dios, consecuencia lógica de la tercera. Si mis pecados han sido perdonados y gozo de todo eso, paz para con Dios, esperanza de gloria, etcétera, etcétera, entonces vivo con un sentimiento de gratitud. Es decir, no es posible que una persona diga, vivo en una relación de pacto con Dios y no viva una vida de agradecimiento. Es una incongruencia. Así que la cuarta señal lógica, consecuencia lógica de la anterior, es que se vive con un sentimiento de gratitud. Y dijimos, y no solo eso, sino que además ese sentimiento de gratitud es evidente porque no solo se tiene, sino que además se muestra. Porque es explícito, irremediablemente sale hacia afuera. Esa era la cuarta señal. Ese sentimiento explícito, demostrable, de gratitud a Dios. Y la quinta señal, dijimos, que evidencia todo aquel que vive en una relación de pacto con Dios, es que sentimos, creo que lo dije así, un odio, o creo recordar que hablé de aversión, de una fuerte aversión hacia el pecado. Y nos paramos a considerar eso. ¿Por qué se da eso? En aquel a quien Dios viene a pactar con él. Y dijimos, porque precisamente Dios odia el pecado y nos hace partícipes de su naturaleza divina. Y si ahora la naturaleza divina, participamos de esa naturaleza divina, entonces se odia el pecado porque Dios también lo odia. Lo aborrecemos y cada vez más seguimos aborreciéndolo hasta llegar a aborrecerlo en la medida en que Dios lo aborrece. La quinta señal que vimos, que evidencia que uno está viviendo en una relación de pacto con Dios, que aborrece, que odia, que tiene una aversión fuerte hacia el pecado. Y aquí nos quedamos y dijimos que en el día de hoy, Dios mediante, íbamos a considerar las 5 restantes. Pero antes de pasar a verlas, pues vamos a leer la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor, a Dios el Espíritu Santo, que nos guíe a todos en lo que vamos a hablar y escuchar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Lo ha leído nuestro hermano, pero volvemos a leerlo otra vez. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar frente a tu palabra abierta para conocerte mejor, para conocer tu voluntad. Pero Señor, lo necesitamos poner en práctica, necesitamos vivirla, necesitamos
experimentarlas, para tener tu gozo completo, para sentirte más vivo y verdadero en nuestras vidas, en nuestros corazones, viendo cómo tu fama, tu gloria se va extendiendo, cómo tu palabra se divulga. Oh Señor, que tu palabra no quede aquí encerrada en esta mañana, que salga de estas cuatro paredes, Señor, y se extienda, que corra y sea glorificada. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, como digo, hoy vemos las otras 5 señales que evidencian que uno vive en una relación de pacto con Dios. Las otras 5 que nos hemos propuesto. La siguiente es: todo aquel que vive en una relación de pacto con Dios no solo odia el pecado, tiene una aversión fuerte hacia el pecado, sino que ahora se deleita en hacer la voluntad de Dios. Ahora ese es su objetivo, ese es el propósito de vida, esa es la meta, la voluntad de Dios, independientemente de lo que pase en el proceso. Ya incluso menosprecia todo esfuerzo, todo sacrificio por llegar a eso, a cumplir la voluntad de aquel que ha pactado con él. Al igual que lo hizo nuestro Señor. Muchas veces si nos paramos a escuchar con curiosidad, con atención, cosas que se dicen en nuestras iglesias, podemos llegar a quedarnos perplejos, porque a veces nos quedamos a medias. Uno de los errores frecuentes en nuestras iglesias de hoy día es que nos quedamos a medias y decimos, sí, igual que el Señor, que no menospreció lo oprobio. Sí, claro que sí, que el Señor no menospreció lo oprobio. Igual que el Señor, que estaba enfocado en el sacrificio. Digo, no. El sacrificio era el proceso. Pero el Señor tenía su enfoque más allá. El Señor tenía su enfoque más allá. El Señor tenía puesto delante de sí el gozo que el Padre puso delante de sí, que era nuestra salvación. Nosotros éramos la porción del Hijo. Padre, tú me los diste. Tú me los diste y no perdí ninguno. Palabra del Señor. El Padre nos ha dado a Cristo. Le pertenecemos. Y ese era su gozo, obtener nuestra salvación para que pudiéramos gozarnos con Él por toda la eternidad. Así que el sacrificio no era la meta, no era el objetivo. Por el sacrificio se tenía que pasar y Cristo lo menospreció. Dice la palabra de Dios, menospreció el oprobio. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Nosotros ahora igual. No estamos enfocados en el sacrificio, en el esfuerzo, en la pérdida que pueda suponer. No estamos ahí enfocados. Estamos enfocados en el gozo puesto delante de nosotros, que es la voluntad del Padre. Así que una señal evidente de todo aquel que vive en una relación de pacto con Dios es que desea, pase lo que pase y por todos los medios, hacer la voluntad del Padre. Acompañadme a la carta a los Hebreos. Capítulo 10. Versículo 5. Ahí tenemos esto que estoy diciendo. Dice ahí la santa palabra de Dios. Por lo cual, entrando en el mundo,
Cristo se refiere a la segunda persona de la Trinidad, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y decimos, ¿pero es que acaso nuestra salvación no se iba a obtener por medio de un sacrificio, de un holocausto? Sí, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a ser sacrificado por y para nuestra salvación. Pero no era la meta. La meta era nuestra salvación, el gozo puesto delante de Él. Seguimos leyendo, dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hacer su voluntad, obtener nuestra salvación eterna. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Así que ese fue el gozo puesto delante de Él: hacer la voluntad del Padre, obtener la salvación, y para eso tenía que sacrificarse. Nosotros igual. Por la voluntad de Dios, todo aquel que ha entrado en una relación de pacto con Él no escatima el oprobio, el esfuerzo y ni el sacrificio. Cualquiera es poco. Otra señal. Si una señal, como hemos visto, es desear por todos los medios hacer la voluntad de Dios, como consecuencia lógica de esta, obtenemos la siguiente señal, que es un deseo ferviente por conocer esa voluntad de Dios, porque si no, entonces no puedo hacerla. Es algo lógico, es algo que sale de la propia naturaleza del cristiano. Desear conocer la voluntad de Dios para poder hacerla. Hermanos, dije la semana pasada, hay un gran mal en nuestras iglesias de nuestros días. La SEPA emitió un informe hace cuestión de un mes que a cualquier cristiano debe de preocuparle bastante. A mí me recordaron las palabras del profeta Amós: vendrán tiempos en los que habrá hambre de mi palabra, dice Dios. Y es que estamos dejando de leer la palabra de Dios en la iglesia. Y dije, claro que me aventuro a decir esto, a riesgo de que algunos me digan: Mario, ¿y tú cómo sabes esto? Lo sé por cómo se vive. Claro que lo sé. Si leyéramos más la palabra de Dios, y no solo la leyéramos, no estamos ni siquiera llamados a leerla, estamos llamados a escudriñarla, y todavía más, estamos llamados a vivirla. Así que si hiciéramos todo eso, terminaríamos mostrando otro tipo de vida. Y como no lo hay, y eso es palpable por nuestra propia experiencia, por los hechos evidentes, se llega a la consecuencia inevitable de que la palabra de Dios, por desgracia, está cayendo en el olvido, en desuso, en nuestras iglesias modernas. Terrible peligro, terrible peligro. Tenemos que salir del letargo. Tenemos que despertar a la realidad espiritual a la que hemos sido llamados. No podemos conformarnos con venir de vez en cuando a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Eso es una migaja. El pacto del Señor incluye mucho más.
Incluye un tesoro depositado en ti, que eres un vaso de barro, que no se quebrará. El tesoro del glorioso evangelio del Dios bendito. En tu corazón, en tu mente, en tu voluntad, moldeándote cada vez más de gloria en gloria para ser cada vez más semejante a Cristo. El que no solo fue plenamente o es plenamente Dios, sino que es la personificación completa de la humanidad más sublime. Así que si quieres llegar a ser un ser humano, en mayúsculas, un ser humano, tú tienes que interiorizar y vivir la palabra de Dios. Tienes que conocer la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios nos humaniza, nos moldea a la imagen de Cristo. Y esto es un deseo ferviente de todo aquel que ha entrado en una relación de pacto con Dios. Otra señal. La octava señal. Otra señal que evidencia que Dios ha establecido un pacto con nosotros es que ahora vivimos, por decirlo de alguna manera, con una perspectiva de eternidad. Voy a intentar explicar esto de la perspectiva de eternidad. Tenemos esa visión cuando levantamos nuestros ojos y miramos hacia adelante. Esta perspectiva de eternidad elimina y sustituye la perspectiva temporal. Ya el cristiano no circunscribe su vida a la temporalidad y a lo terrenal. No lo circunscribe. Ya no puede decir de ninguna de las maneras, es decir, no es que no se le pase por la cabeza, es que incluso le sienta mal solamente pensarlo, que pudiera decir comamos y vivamos que mañana moriremos. No puedo decir eso, no puedo tener ese sentimiento. Dios ha puesto el anhelo de Él, el anhelo eterno de vivir en la eternidad, en las mansiones de gloria con Él, viéndole cara a cara, en mi corazón. No puedo pensar en comer y beber porque mañana moriré y todo se acaba. Eso es algo que le rechina en los dientes, que le pone los pelos de punta a aquel que ha venido a entablar una relación de pacto con Dios. Así que no. Ahora la esperanza de gloria ha sido sembrada y el cristiano, viviendo aquí, ahora, mira allí, a la eternidad, y desea que su Señor venga pronto. Tiene un dicho, un lema grabado en su corazón, como el sumo sacerdote tenía aquí en la diadema, su lema, santidad a Dios, nosotros en nuestro corazón, Maranata, Señor, ven pronto, ven pronto. Y este deseo de todo aquel que ha venido a vivir en una relación de pacto con Dios es muy recurrente en las Escrituras, muy recurrente. Vamos a leer algunos textos. Acompañadme, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ahí está la perspectiva de eternidad que tenía el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo que genera esa perspectiva de eternidad, esa visión de futuro eterno junto al Padre, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El último capítulo de la Biblia. Acompañadme a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu Santo, el Espíritu, y la esposa, nosotros, la iglesia del Señor, dicen: ven, ven. Y el que oye diga: ven. Ahí está el anhelo, el deseo de que el Señor venga, la perspectiva de eternidad. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Te anhelo estar contigo, Señor Jesús, por toda la eternidad. Y no solo esto, esta perspectiva de eternidad prima y se mantiene independientemente de las circunstancias por las que pasemos. Sí, no solo se mantiene frente a las circunstancias adversas, también prima por encima de las circunstancias favorables. Esta perspectiva de eternidad supera con creces en todos los órdenes a la perspectiva temporal. No solo se mantiene viva esta visión de futuro eterno cuando pasamos por circunstancias adversas. Este era el sentimiento también del apóstol Pablo, cuando le dice a los corintios, ¿recordáis en la segunda carta a los corintios? En el capítulo 4, ¿qué le dice? Le describe su apostolado, le describe su ministerio a los corintios y le dice: estamos angustiados, pero no abatidos, derribados, pero no destruidos, etc. Estaba pasando por penalidades, situaciones difíciles, hasta el punto de llegar a decirle: todos los días somos muertos por causa de Cristo. Como diciendo, estoy esperando que cualquier día puedan llegar a matarme. Pero ¿qué le dice a continuación? Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 16. Dice: por tanto, después de todo lo que he dicho, llego a una conclusión. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por esas circunstancias adversas que vamos viviendo aquí en nuestra vida terrenal, aunque nuestro hombre interior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más y excelente
eterno peso de gloria. El peso de la gloria no tiene comparación con todas las circunstancias adversas por las que pasemos aquí. Ese peso de gloria, esa perspectiva de eternidad se mantiene a pesar de las circunstancias adversas. Pero no solo eso, sino que prima por encima de las circunstancias favorables. Las circunstancias favorables tampoco tienen peso ninguno en comparación con este eterno peso de gloria. No hay dinero en el mundo que pueda comprar la gloria de la eternidad. No hay riquezas comparables con lo rico que debe ser vivir por toda la eternidad mirando la gloria de Dios. Otra señal es esta. Todo aquel con el que Dios ha establecido una relación de pacto, ahora vive con una perspectiva eterna, que sustituye la perspectiva temporal, que se mantiene a pesar de las circunstancias adversas y que prima por encima de las circunstancias favorables. La novena señal de aquel que vive en una relación de pacto con Dios es que es consciente de que el ojo avizor de Dios está sobre él cada instante de su vida, a cada segundo, en cada situación, al levantarse, al acostarse, al salir, al entrar, etcétera, etcétera. Pero no el ojo avizor de Dios como el espía que te está mirando porque quiere o delatarte, o traicionarte, o hacerte daño. No, el ojo avizor de Dios, del Padre protector que ahora quiere guardarte y quiere guiarte, está sobre ti. Y entonces no tienes otra alternativa que vivir en santidad de vida. Esto fue lo que experimentó Abraham, por ejemplo, cuando Dios vino a establecer su pacto con él, y es lo que experimentamos todos los verdaderos cristianos. Vamos a leerlo, se encuentra en Génesis capítulo 17, lo que Dios le dice a Abraham. Cuando viene a entablar pacto con él. Versículo 1. En el capítulo 17, luego, posteriormente, leemos el pacto que Dios entabla con Abraham. Pero cuando Dios se le presenta para entablar con él ese pacto, fijaos lo que le dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando Dios le apareció, cuando le apareció el Señor para entablar este pacto con él, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el que tengo en mi poder todos los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo imagino a Abraham andando en su vida, teniendo en mente y en su corazón que Dios está detrás de él, guiándolo, cuidándolo, protegiéndolo y mirando cómo vive. No tenía otra alternativa que vivir en santidad de vida.
Y esta forma de vida santa implica al menos 3 cosas, muchas cosas más, pero al menos 3. Implica una vida de oración ferviente y constante. Implica una vida de alabanza que brota del corazón e implica una vida llena de un testimonio glorioso y de conversaciones santas. Implica una vida de oración ferviente. Acompañadme a la carta a los Efesios, capítulo 6. Después de que Pablo describe al cristiano como aquel que se pone la armadura de Dios para combatir las acechanzas de Satanás, del enemigo, esa armadura, el yelmo de justicia, la fe, la coraza, en fin, la armadura de Dios, la conocemos, ¿verdad? Es como si Pablo le dijera, oye, mira, si te pones esta armadura y descuidas la oración, tú estás perdido. Por mucha armadura que lleves. Si dices que tienes fe y no oras, tu fe, cuidado. Es como cuando David se puso la armadura para luchar contra Goliat. ¿Recordáis qué pasó? Se tambaleaba, no podía. No podía. Dependía por completo de Dios en su batalla. No es la armadura, no es nuestra fe, no es nuestro andar, nuestro caminar, no es nuestra propia justicia. Todo depende de Dios. Y la advierte el apóstol Pablo, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, no sé qué os salta a la vista en este versículo, pero lo que salta a la vista es el fervor constante. Dice, en todo tiempo, velando con toda perseverancia. Esto caracteriza a aquel que vive una relación de pacto con Dios, pero también una vida llena de alabanza que brota del corazón. Ahí un poquito más atrás, en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 17, antes de pasar el apóstol Pablo a dar instrucciones particulares para cada grupo de personas, para los esposos, para los maridos, para los hijos, para los padres, para los amos, para los esclavos o trabajadores, etc., le hace una advertencia general, digamos. Es decir, estés en el grupo en el que estés, tienes que tener esto presente para poder cumplir con tu rol. Capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, todo lo contrario. El estilo de vida opuesto, el otro extremo de la santidad. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se demuestra la llenura? Entre otras cosas, hablando entre vosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Todo aquel que ha venido a entablar una relación de pacto con Dios tiene el Salmo 150 grabado en su corazón, grabado a fuego, le fluye por las venas. No puede dejar de alabar al Señor. Se está hablando constantemente con el Salmo 150. Se dice, alaba al Señor. Alaba al Señor con pandero, con danza, con júbilo, con toda la tierra que alabe al Señor. Tengo que alabar al Señor, que todo alabe al Señor, que todo lo que respira alabe al Señor. Este es su deseo. Lo lleva dentro. Y también una vida llena de testimonio santo y de conversaciones santas. Hermanos, me cuesta mucho trabajo entender. Cuando terminamos el culto, termina la palabra del Señor, la predicación, nos levantamos de la mesa del Señor. Me cuesta mucho trabajo entender cómo se puede cambiar rápidamente para hablar de la Fórmula 1 o de la obra que tengo que hacer en mi casa o que el grifo se me ha estropeado. Me cuesta muchísimo trabajo pensar eso. La conversación santa, hermanos, que fluye vida a nuestro alrededor. Acompañadme al libro de Proverbios, capítulo 10. Versículo 11. Dice ahí la palabra del Señor: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Nosotros estamos llamados a fluir vida, como si de un manantial se tratara, a fluir vida de nuestra boca, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de tratar con las personas, con nuestra entrega hacia las personas, con nuestras conversaciones. Estamos llamados a eso. Como dice también en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo, que nuestra palabra sea sazonada con sal, llena de gracia, sazonada con sal. Dice precisamente, concretamente: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La respuesta blanda que aplaca la ira, la conversación santa, el testimonio santo, es algo que también caracteriza a todo aquel que vive en pacto con Dios. Así que esta es otra señal. La santidad de vida que se manifiesta de estas maneras, uno siendo consciente de que anda delante de Dios, de que no tiene otra alternativa que vivir en santidad y que por tanto ahora tiene que vivir en una oración ferviente, una vida de oración ferviente, vivir alabando a Dios de todo corazón y que de su boca fluya conversaciones santas, un testimonio vivo y poderoso. Esa es otra señal. Y la última señal, que os comento, hay otras muchas más, ya lo dijimos, pero la última señal es que ahora aquel que vive en una relación de pacto con Dios sabe que ahora es amado por Dios y vive así, siendo amado por Dios, amando a Dios y amando a los demás. ¿Y cómo es esto posible?
¿Cómo es esto posible? Esto es sumamente importante, ¿eh? Que andemos por esta vida, que vivamos, que nos movamos, que seamos nosotros siendo amados por Dios, conscientes de que somos amados por Dios. ¿Cómo es esto posible? Hermanos y hermanas, porque el amor, no sé cómo expresarlo de otra manera, pero lo he escrito así en mis notas. El amor es la base inquebrantable de la gracia. Si vives en una relación de pacto con Dios, es porque has sido depositario de la gracia de Dios. ¿Y por qué has sido depositario de la gracia de Dios? Porque había algo en ti meritorio para que Dios depositara su gracia. No, es que es una incongruencia. Entonces la gracia no sería gracia. Has sido depositario de la gracia de Dios porque Dios te amó en Cristo. Porque Dios te amó en Cristo. Dios el Padre muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente eso, sino que ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Acompañadme a leerlo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Algún día, Dios mediante, tendremos oportunidad, si Él lo permite, de analizar este capítulo 5 de la carta a los Romanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ahí está la gracia. La gracia que se fundamenta en el amor de Dios. Tenemos entrada a esta gracia. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué ahora vivimos así, sin avergonzarnos, con esperanza? ¿A qué se debe todo eso? Porque el amor de Dios, ahí está el fundamento. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo fue eso posible? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un último pasaje y terminamos. Acompañadme, hermanos, hermanas, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Ahí tenemos lo mismo. El amor de Dios como fundamento de la gracia que ha sido derramada. El amor de Dios que ahora nos lleva a vivir sin otra alternativa que amándole a Él y amando a los hermanos. El amor de Dios que nos mueve a mostrar un amor recíproco, un amor cristiano recíproco. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así de esta manera, tan gloriosa, tan sublime, entonces debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Así que esta es otra señal de todo aquel que vive en una relación de pacto con Dios. Se sabe amado por Dios y ahora desea que su amor sea recíproco, desea vivir amando a Dios y amando a sus hermanos. Estas son las 10 señales que quería compartir con vosotros que evidencian que uno vive en una relación de pacto con Dios. Las recopilo para terminar en forma de aplicación práctica. Cada uno, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, podemos preguntarnos, para saber si nos acercamos, si podemos acercarnos confiadamente, debemos preguntarnos, ¿el Espíritu Santo me ha llevado, ha movido mi voluntad para aceptar este pacto con Dios? Tengo la seguridad de que ahora Dios está a mi favor. Tengo la seguridad de que mis pecados han sido perdonados con todo lo que implica. Tengo un sentimiento de gratitud por ello. Un sentimiento de gratitud que se refleja en mi andar. Siento odio, aborrezco, siento esa aversión hacia el pecado y sigo odiándolo hasta llegar a odiarlo en la misma medida que Dios lo odia. Me deleito en hacer la voluntad de Dios. Anhelo conocer esa voluntad de Dios para poder hacerla por encima de cualquier cosa. Vivo aquí y ahora mientras que el Señor viene a por mí, o parto a su presencia. Vivo con una perspectiva eterna, con una visión de futuro eterno. Soy consciente de que ando siempre delante de la presencia de Dios y que mi vida ahora tiene que moverla a la santidad. Y por último, sé que soy amado por Dios en Cristo, por lo que Cristo hizo por mí, y eso me lleva a amar a Dios y a amar a mis hermanos. Hermanos, hermanas, busquemos reflejar estas señales del pacto de gracia en nuestras vidas y entonces, y solo entonces, acerquémonos confiadamente a la mesa del Señor. Que a Él sea toda la gloria. Amén.